Mi familia es la familia, por el lado de mi madre, es la familia más goda que hay en este lado del Atlántico, incluyendo a Reagan. Esto es la godarria en pasta, eso es una cosa miedosísima. Es como decirles, 3 curas y una monja, ¿cierto? Eso es esa relación endogámica de Río Negro. Mi abuela Sanín, 8 veces seguidas, ¿no? Casada con Andrés Sanín. Ustedes se imaginan eso que podía dar. Y la familia de mi papá, una familia de comerciantes de aquí de Medellín. La familia Sanín, una familia intelectual de Río Negro. Desde generaciones anteriores, mi abuelo era médico, el bisabuelo periodista, ellos fueron parte de los fundadores del Espectador con los Cano, de esa misma, digamos, esa generación, y de ese talante, pero muy godos, porque mi abuelo era muy liberal, pero al casarse con la sobrina, que era conservadora, le tocó ceder el pensamiento liberal para poderse casar con ella. Entonces él era liberal de misa de 5, como decían en Río Negro, ¿cierto? Que les daba pena ir a misa, entonces iban a misa de 5 de la mañana. Aunque él le tocó pues toda la lucha de la Guerra de los 1000 días, amigo de Uribe Uribe, por ahí tengo las fotografías de ellos, firmadas por Uribe Uribe y toda esa cosa. Todos los hijos fueron de una godarria infinita. Todos ideólogos del Partido Conservador, del periódico El Colombiano, editorialistas de La República y del Siglo, con cierto tono intelectual. Pues uno de ellos es Jaime Sanín Echeverry, el autor de Una mujer de 4 en conducta, pero es el más godo de todos, ¿cierto? ¿Qué más puedo decir yo de mi familia? No, eso, que nos educaban pa' papas. O sea, en mi casa era el ojo, pues. Además, con una cosa terrible, que la casa nuestra era casa de abuela. Porque mi mamá era la menor de esa familia y le tocó echarse al hombro a mi tía Clara, que era un monstruo de 1,80 de altura, descaderada a los 40 años, que en esa época descaderada que no se podía mover el resto de su vida. Entonces a nosotros nos tocó vivir esa cosa terrible de tener que vivir con una abuela. Yo creo que de ahí nace un poco toda la rebeldía mía contra esa cosa que es que esa abuela. Ustedes vieron Tartufo, el de Molière que hice yo. El personaje de la abuela en Tartufo, que es una señora en una silla de ruedas todo el tiempo hablando en latín, es mi abuela. Porque ella, cuando quería que los nietos no se dieran cuenta de determinada conversación con los mayores, entonces hablaba en francés. Entonces las conversaciones con los hijos eran en francés. Entonces el recuerdo que yo tengo es ella sentada en una silla dura, fumando, porque fumaba, rodeada de sus 9 hijos, y a uno por uno los llamaba al orden. Jaime. Entonces Jaime tenía que venir y arrodillarse. A usted, pues está hablando, Jaime tenía 45 años, ya tenía 11 hijos. Jaime, no puedes seguir con las compañías con Darío Restrepo. Es muy mala compañía para... Entonces, esas cosas eran en francés. Después llamaba a Andrés, que era un cura jesuita que está en proceso de canonización. El padre Andrés Sanín, que terminó en Cali, en Agua Blanca, haciendo milagros. Pero entonces ese es el recuerdo que yo tengo de infancia, ¿cierto? Y mi papá, un hombre, digamos, liberal en el sentido del pensamiento por ser hijo de comerciantes, sometido pues a la tiranía de su suegra y de su esposa conservadora. Entonces nuestra familia era eso. Yo creo que yo por eso me reventé muy joven con mi familia. Pero creo que ahí también hay otra cosa genética muy bonita, que es ese espíritu de rebeldía.
Yo creo que uno es rebelde por naturaleza. Por naturaleza. Pero a mí me llegó, también genéticamente me llegó por vía política. Porque mi tío José Alvear Restrepo, tío político, fue el ideólogo de las guerrillas liberales de los llanos. El colectivo José Alvear Restrepo, que mientan todos los días, ese es el mío, ¿cierto? Entonces, y mi prima Pilarica, que es mi amor de infancia, se crió con nosotros porque José se fue para las guerrillas. Entonces en mi casa el nombre de José era prohibido, prohibido. Entonces la pobre Pila no podía tener papá. Entonces ella también fue una rebelde muy fuerte. Ella terminó en la barra de Manuel Mejía Vallejo y de Justo Arosemena. Escribió una novela que se llama Cuando aprendí a pensar, cuando tenía 19 años, que se le editó Manuel. Una vieja muy, muy inteligente. Terminó, se voló rápidamente de su familia también. Terminó viviendo en Estados Unidos, escribiendo poesía en inglés porque pues no quiere tener ningún arraigo con la familia, cosa que a mí también me pasa, ¿cierto? Yo no tengo relación con la familia.